y terapeuta corporal. Me dedico al tema de la relación del cuerpo con las emociones y el lenguaje, ya desde hace 16 años, siendo parte del Centro de Integración Cognitivo Corporal aquí en Santiago de Chile. En este centro, si no entienden, puedo ir repitiendo, voy a tratar de ir hablando lento, ¿ok? Preguntan cuando quieran. En este centro nos dedicamos al estudio de la influencia de estos tres dominios, uno con el otro, y trabajamos con adultos, niños, trabajamos en organizaciones también, todo desde este método y este enfoque, ¿ya? Me gustaría ver si podemos empezar a mirar un poquito la presentación. ¿Tú me puedes ayudar, Lili? Para tener una idea de dónde tomar ahí. Bien. La integración cognitivo-corporal viene de un modelo biológico de comprensión de la conducta. Fue desarrollado en la Universidad de Chile. Las bases de la metodología tienen que ver con la biología del conocer, de Humberto Maturana y Francisco Varela, dos biólogos que se dedicaron siempre al estudio del ser vivo y a la dimensión orgánica. Y Carmen Cordero, bióloga, estudia biología, trabaja con estos doctores y desarrolla su tesis sobre cómo operan las emociones en el cuerpo, cómo son las dinámicas de acción de las emociones en el cuerpo. Y desde ahí se desarrolla esta visión y esta metodología, ¿ya? Nosotros consideramos que el cuerpo es una parte esencial de nuestra percepción de la vida, y es una dimensión cognitiva tanto como lo es la psiquis. Y por lo tanto es tan esencial ese conocer, ese conocimiento que viene desde el cuerpo que hay que considerarlo. Entonces esa es un poco la búsqueda. Lo hacemos en base a prácticas físicas, prácticas de atención y prácticas reflexivas. ¿Ok? Hacemos la otra. ¿Yo lo puedo hacer? No, tú. Entonces, esto lo conocen muy bien ustedes, ¿no? Son los tres dominios de la conducta, que son el dominio corporal, el dominio relacional y el dominio del lenguaje. Entonces, desde este modelo, al igual que varios otros, ¿no es cierto?, consideramos estos tres dominios, pero operamos y trabajamos desde los tres. Hay un foco muy puesto en lo corporal, por supuesto que sí, partimos desde ahí para poder generar cambios. Eso es lo distinto de otros modelos de comprensión y de abordaje de la conducta. Y nosotros consideramos que estos tres dominios son disjuntos, separados entre sí, pero se modulan unos con otros, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo cambios en el cuerpo, también voy a tener cambios emocionales, porque el dominio relacional es el dominio de las emociones, donde están las emociones, y también, por supuesto, voy a tener cambios en el lenguaje. Entonces, nosotros podemos también generar cambios desde el lenguaje al cuerpo, o desde lo relacional al cuerpo, y viceversa, ¿no es cierto? Y nosotros aquí tratamos de hacer una intervención, partimos desde reconocer cómo operan las emociones a nivel del cuerpo. ¿Qué me pasa en el cuerpo en la medida que emociono? Y también qué me pasa en el cuerpo dependiendo del cuerpo que tengo. Porque eso es súper esencial. Nosotros tenemos un tipo de cuerpo, yo les voy a contar un poquito más sobre eso, un tipo de cuerpo que implica una emoción prevalente en la vida y que implica también una manera de pensar. Un foco. Hay personas que van a ser más creativas, otras menos creativas, dependiendo del cuerpo que tienen. Pasemos al otro. Entonces,
En esto nosotros desde el modelo reconocemos distintos recursos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los recursos de cada uno de estos tres dominios, ¿no es cierto? Entonces, en el dominio corporal tenemos los recursos corporales, que son movimiento y percepción, y ahí es donde está el cuerpo, la estructura, esqueleto motor, los tipos de sinergias musculares que se activan en las distintas emociones, los tipos de movimiento y los tipos de atención. Eso también se los voy a explicar bien. Después tenemos los recursos de lenguaje, que ahí son observación, la observación y la reflexión. Esos son los tipos de foco de atención del observador, el tipo de pensamiento y los tipos de distinciones. ¿Ya? Luego vamos a ver algunos ejemplos para poder comprender bien, ¿no?, de qué se trata esa relación. Y tenemos los recursos relacionales, ¿no?, que tienen que ver con las interacciones con el entorno, ¿ya? Y ahí aparecen las emociones. Es decir, si nosotros no tenemos interacción con el entorno, no hay emoción. La emoción, de alguna manera, no está en el cuerpo, ¿no?, desde esta mirada, sino que hay una correlación con el cuerpo. En el cuerpo se activan sinergias musculares que tienen una relación con la emoción, pero la emoción está fuera. Y se activa también un tipo de red atencional. Pasemos a la otra. Entonces, de acuerdo a esto, a esta relación entre cuerpo, emoción y lenguaje, existen unas tipologías corporales. Las tipologías corporales tienen como vienen desde dos lados. Parten desde, evidentemente, lo genético. O sea, yo traigo una tipología corporal que viene de mi familia, de mi linaje, y también este cuerpo que yo tengo puede sufrir ciertas variaciones de acuerdo a mi historia, a mi experiencia. Puede haber, bueno, primero les voy a escribir los tipos y después les cuento un poquito algunos ejemplos. Entonces nosotros aquí distinguimos el tipo explicativo, que son las personas que son más racionales, que están mucho más en la cabeza, en el lenguaje. Tienen un pensamiento analítico, su foco es el control, y su emoción prevalente en la vida es el miedo. Después tenemos las personas relacionales, que ya tienen un pensamiento más sistémico, más relacionan una cosa con la otra, pero también son más dispersos, pero también son más creativos. Su foco está hacia afuera. Si me quiere, si no me quiere, si me ve, si no me ve, tienen el foco muy hacia afuera. Y se mueven entre la alegría y la tristeza, porque biológicamente estas dos emociones en el cuerpo tienen una disposición muy similar. ¿Ok? El cuerpo está blandito, hipotónico, tanto en la tristeza como en la alegría. Y por lo tanto se mueven entre uno y otro, su corporalidad es más bien blandita y tienden a ser más gorditos. Estos personajes que aparecen ahí en las fotos son personajes como conocidos en Chile, pero básicamente una es más delgada, ¿no?, más flaca, más fibrosa, la del medio un poquito más gordita, más rellena, y el otro es más motriz. Los motrices tienen como una corporalidad más fuerte, ¿no? Y por lo tanto están más orientados a la acción, y el pensamiento es muy práctico, y la emoción es la rabia. La rabia no, como muchas veces la entendemos, muchas veces se confunde la rabia como con la ira o el enojo, no sé bien cómo se dirá en portugués, pero se confunde con una reacción muchas veces más defensiva, que desde este modelo, lo que hace el mamífero desde la rabia es marcar su territorio, su lugar. Este es mi lugar, aquí estoy yo, pongo mis límites, y me da una seguridad. Son muy seguros los motrices, los explicativos son mucho más inseguros. Entonces tenemos estos tres tipos. Por supuesto que todos nos movemos en las 4 emociones básicas, por supuesto que todos tenemos mezclas de estos tipos, pero tenemos prevalencia.
no siempre es tan fácil determinar cuál es la prevalencia de una persona, porque a veces tiene muy equilibrado lo explicativo con lo motriz, o lo explicativo con lo relacional, pero determina mucho de su conducta, ¿no? Yo soy psicóloga, trabajo con pacientes de distintos tipos, y que pueden venir con una depresión, pueden venir con un síntomas ansiosos, y generalmente ya solo con observar la corporalidad tengo una idea, ¿ah?, de por dónde va su tema, ¿ah? Y generalmente los relacionales tienden un poco más a la depresión, los explicativos tienden más a la ansiedad, ¿ah? Y los motrices en general tienen mucha seguridad. Es muy raro que un motriz consulte, ¿ah?, generalmente por una ayuda. Ellos son bien contenidos en sí mismos y por lo tanto en general son bastante seguros y andan por la vida como con las cosas bastante claras, ¿no? ¿Qué más seguía? No me acuerdo, después creo que... ¿Puedes pasar? Ya, eso después lo vemos. Vuelve a la otra mejor, porque eso ya es de la formación que vamos a hablar al final. Entonces, tenemos esta visión y este modelo que distingue estas tipologías. Entonces, lo que hacemos nosotros con eso es que hacemos intervenciones, ya sea en forma individual. Nosotros formamos muchos, por ejemplo, muchos coaches en la parte corporal, ¿ah?, porque van integrando esta herramienta para poder trabajar y poder tener la capacidad de distinguir si el coachee es más explicativo, si es más relacional, etc. Entonces, la búsqueda tiene que ver con eso, ¿ah? En los talleres lo que nosotros hacemos es, y lo que yo voy a hacer ahora en este taller que voy a hacer en Brasilia, va a ser poder trabajar a través del cuerpo cómo operan las emociones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el miedo? ¿Qué sinergia muscular se activa? Como para poder comprender, ¿no?, primero que nada, qué me pasa a mí con cada una de estas disposiciones emocionales, y cómo también comprendo cómo me muevo en la vida, ¿ah?, de acuerdo a estas prevalencias que tengo en el cuerpo, ¿ah? Entonces, a la medida que yo contacto primero que nada con las disposiciones emocionales en el cuerpo, reconozco qué me pasa. Y como es un trabajo grupal, también voy reconociendo cómo efectivamente esta otra persona que tiene una estructura corporal diferente tiene otro reporte en las distintas emociones, ¿no? Y por lo tanto son experiencias diferentes. Y también lo otro que empieza a suceder, que es bien impactante, es que también empiezo a mirar cómo estos dos que tienen cuerpos parecidos reportan cosas parecidas, ¿no?, experiencias similares en cada una de las emociones, ¿no? Entonces es una mirada que me permite comprender como otra dimensión, ¿no?, desde que puedo empezar a tener la capacidad mayor de reconocer mis estados emocionales y también poder salirme, ¿no?, de ciertas recurrencias emocionales que tengo en la vida, ¿no? Si, por ejemplo, en la vida me muevo mucho desde el miedo, yo puedo ir reconociendo cómo mi cuerpo se pone en el miedo y cómo puedo ir saliendo hacia otra disposición, ¿no?, otro tipo de movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en la rabia puedo hacer esto otro. ¿Cómo se llama? En la tristeza hay otra cosa. Entonces, ahí puedo aprender a yo mismo, o sea, la invitación con la formación, por supuesto, es poder que ustedes puedan aprender a conducir, ya sea al paciente, al coachee, quien sea, con quien trabaje, hacia otros estados emocionales desde cambios de disposiciones corporales, ¿no? Pero lo primero es poder hacerlo con uno mismo, porque muchas veces, o sea, para poder trabajar con un otro, primero tengo que darme cuenta de lo que me pasa a mí. Y ahí hay un aspecto esencial que tiene que ver con la presencia en el cuerpo, ¿no?, que efectivamente nosotros tenemos mucha desconexión del cuerpo, ¿no?, porque nuestra cultura occidental esencialmente se mueve todavía, aún a pesar de que ya sabemos que las emociones son muy importantes, el cuerpo sigue estando como de lo menos importante, ¿no? Entonces, por lo tanto,
desde pequeños, ¿no? Los niños van aprendiendo a poner el foco de atención en lo que tienen que pensar, en el profesor, etc. No sé qué pasa en Brasil, pero en Chile hay mucho déficit atencional o muchos niños diagnosticados de déficit atencional. Desde la mirada aquí, eso muchas veces es completamente inexistente. Lo que pasa es que hay distintas formas, ¿no?, de aprender. El niño relacional va a aprender relacionando cosas. El niño motriz va a aprender más desde el movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy mirando esas diferencias, ¿no? Y cómo también puedo abrirme a nuevas posibilidades, nuevas conductas, ¿no? Están como las dos patitas, ¿no? Y ahí la conciencia de mi cuerpo es fundamental. O sea, la atención a la sensación de mí que hemos perdido, porque hay un conocer ahí, también es esencial, ¿no? Es como cómo recuperamos esta presencia, esta sensación de mí, de lo que siento y lo que me pasa, y cómo también ahí voy reconociendo las disposiciones, ¿no? Eso es un poco, esa es la búsqueda y desde donde nosotros trabajamos, ¿no? Eso, en forma resumida. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Hay preguntas? Como para seguir profundizando un poco, que les quede un poco más claro. Hola Thaisa, apareció. ¿Quién va? ¿Quién va? Lari, Sí, o taller que vai dar agora em abril é o sí, mesmo que hicimos com você? sí. Ok, Entonces, en abril vamos a estar en Brasilia con el primero, que es el taller introductorio. ok, Sí, que es el mismo que tú hiciste. perfeito. Y ese taller introductorio tiene que, o sea, va a ser la base para poder, porque además es la manera de poder entender bien de qué se trata este modelo, Aham. para después hacer la formación. Ah, perfeito. Isso como um pré-requisito para a formação. Sí, de todas maneras. Perfeito. Sí. Porque quero fazer a formação no próximo ano. Feliz. Feliz de tenerte. E a Alexandra também, já disse que irá. Então se prepare para receber nós duas. Perfecto, de todas maneras. Ok. Qué alegría, querida. Sim. Bien. ¿Alguien quiere preguntar? Podemos dar algunos ejemplos, un poco de ciertas intervenciones. Lari, Maria tem uma pergunta. Diga. Tem algum... Consegue me entender assim, se eu te falar em português? Tem algum teste que se possa aplicar na pessoa para identificar, no caso dos coaches? Eu trabalho com coaching. Existe algum teste que se aplique, né, para se identificar qual é a postura que prevalece quando fica difícil, talvez, de identificar só observando a pessoa? Ajá. Tenemos una medición acá en Santiago, pero es una medición que mide, es a través de una máquina, de un software, y todavía está solo aquí. Ahora, nosotros, por años de años, porque esta medición la empezamos hace unos 5 años, pero antes siempre la medición fue a través de observar, obviamente, la corporalidad y observar el cuerpo de hoy, pero también el cuerpo desde niño, ¿no? Entonces, y yo sigo trabajando mucho así, la verdad. O sea, no, es muy raro que yo envíe al paciente o a la persona con la que esté trabajando a medirse, porque en la medida que uno va afinando el ojo, ¿no?, vas teniendo... y esa es la intención también después a través de la formación, de poder ir comprendiendo como las diferencias entre un explicativo relacional o un motriz relacional. Si uno tiene fotografías de una persona desde niño, ya tiene bastante información. Y lo otro que da mucha información es la manera de relatar y de contar la historia, su historia, lo que le está pasando.
no necesariamente una historia, sino que su problemática, ¿no? Es muy notorio también cuando uno empieza a afinar la escucha también, ¿no? Cómo el explicativo tiene un lenguaje sumamente como analítico, como focalizado, no se sale, sus temáticas tienen mucho que ver con el control. Bueno, tú vas observando que hay una tensión en el cuerpo, entonces lo que empiezas a hacer es como hacer esa relación, ¿no? Allá, hay un cuerpo tal, hay una manera tal de hablar y de referirse a las cosas, y están estas temáticas. Yo voy juntando una cosa con la otra y voy teniendo, en general, muy rápidamente un diagnóstico. Es raro que sea que no pueda hacerlo ya con eso, ¿no? Aprendo a mirar. Entonces miramos y miramos cuerpos y otra vez. Entonces empiezo a darme cuenta, ¿no? Que en verdad un explicativo es muy diferente de un relacional y es muy diferente. Y en la formación se trabaja con la biografía mucho. Entonces cada participante cuenta su historia, su biografía, y la manera, y ahí uno va comprendiendo cómo esa biografía fue escrita, poniendo el foco mucho más en la relación con otros, en la tristeza o en la alegría, o es una historia muy como estructurada, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo, empieza a aprender a mirar esas distinciones, ¿ya? Pero ya desde el cuerpo tiene un montón de información, es bien impactante y súper claro. Lo otro que hacemos en el taller es como devolver, ¿no? Y que eso también desde esta mirada es esencial, que es como devolver la validación de las 4 emociones básicas, ¿no? Porque las 4 emociones básicas son esenciales, ¿no? Para la conducta. Nosotros, no hay ninguna que sea mala, ¿no? Y tampoco una que sea más buena que la otra. O sea, la alegría no es más buena que la tristeza, ¿no? Porque la tristeza te lleva a un contacto muy profundo contigo mismo, a la comprensión, ¿no? De procesos internos que si no le doy el espacio, me pierdo de una gran capacidad. El miedo me permite el foco, ¿no? Mirar hacia dónde voy, el alerta, ¿no? La rabia me permite marcar mi lugar, poner mis límites. En Brasil, cuando estuve el año pasado, me pareció interesante. Yo tenía la sensación de que los brasileños iban a tener mucha facilidad con la rabia. ¿Por qué? Porque los brasileños, ustedes, no es una generalidad, o sea, no es que todos, sino que en forma general hay una estructura más bien relacional, por eso son bien orientados a la fiesta y todo. En cambio nosotros acá en Chile somos mucho más serios, ¿no? Ahí hay mucha alegría, y también motricidad. Entonces yo veía cuerpos muy relacionales motrices, y recursos muy relacionales motrices. Pero el contacto con la rabia no aparecía con tanta facilidad. Muy interesante, porque hay una preocupación por el otro. O sea, lo relacional, la preocupación relacional se pone por delante de la motriz. Entonces no es tan fluida la relación con la rabia, ¿no? Hay una española que me decía que en España es mucho más fluida la relación con la rabia, ponen límites con facilidad. Ella se había ido a vivir a Brasil y me decía que llegó diciendo las cosas de frente, ¿no? Porque desde el motriz muy directo dice las cosas, ¿no? Y empezó a sentir mucho rechazo y se dio cuenta que no podía funcionar de esa manera en esa cultura. Entonces fue cambiando su forma de operar, se fue más para adentro, ¿no? Y se acopló, ¿no? Porque uno se va acoplando a las culturas, ¿no? Uno se va acoplando también al movimiento de los otros, ¿no? Que eso también sucede en terapia y sucede en el coaching. Yo me acoplo al movimiento del otro, pero muchas veces yo no tengo esa sensación. Cuando empiezo a tener la sensación del cuerpo, también recibo una información que no viene de aquí. Empiezo a sentir en qué está el otro, ¿no?
finalmente es la información mamífera, ¿no? Somos mamíferos, desarrollamos el lenguaje, pero somos mamíferos, ¿ah? Entonces cuando yo tengo una perra preciosa, yo le llevo un hueso se dice, ¿sí? Le llevo un hueso grande y ella cuando ya siente que ya el hueso ya no le sirvió, ella va y me deja el hueso entre mi auto, que está, y la reja para salir, y me lo deja ahí, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo hace eso? Porque eso no lo está pensando. No es que haya pensado, voy a ir a dejarle el hueso a mi ama para que me traiga otro. No. Todo eso es desde las correlaciones sensomotoras, que se llaman. Desde el cuerpo y desde la relación que ella tiene conmigo. Empieza a sentir mis movimientos y empiezo a saber, y sabe lo que puede hacer, ¿no? Y pone el hueso ahí. Y ese conocer, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a otro tipo de conocer. Puede que ahí esté la intuición, un montón de cosas. Pero en el fondo, si profundizo ahí, ¿no? Tengo mucha más información de mí y de los demás. Una información muy clara. Eso. Entonces, como la búsqueda es desarrollar mayor plasticidad emocional también. Porque los niños se mueven con mucha facilidad de una emoción a otra, ¿no es cierto? El niño está riéndose y a los 2 minutos está llorando y después, 2 minutos después está rabiando, ¿no? El niño es muy expresivo emocionalmente. Nosotros vamos de a poquito creciendo, nos tornamos adultos y nos vamos quedando más atrapados en ciertas que llamamos nosotros recurrencias emocionales, ¿no? Y el cansancio que muchas veces sentimos nosotros hoy en día tiene que ver con quedarnos en ciertas recurrencias, en no tener esa capacidad de estar en más emociones, para que el cuerpo, lo que se llama el relevo neuronal, el cuerpo necesita cambiar la disposición para descansar. Da lo mismo si dormimos o no dormimos, porque hoy en día la cantidad de gente que duerme en un nivel de alerta increíble es impresionante. Y es porque estoy así. Quizás eso pase más en Chile, no sé cómo será allá. Pero en Chile hay mucha tensión, mucha fibromialgia, mucho tema con apretar la mandíbula. Todo eso tiene que ver con dormir alerta. ¿Por qué? Porque ando alerta. Entonces, esos cambios no siempre se pueden producir desde una comprensión solamente de la cabeza. Esos cambios se producen desde también esa conciencia, de esa disposición. No basta con comprender desde la cabeza muchas veces para generar el cambio. La gracia del cuerpo es que puedo generar un cambio que no lo voy a comprender desde aquí. Lo voy a generar desde otro espacio. E isso é muito potente. Lari, oi. Que bom que eu consegui chegar a tempo. Eu tenho uma pergunta. Pergunte, Thaisa. Em relação a esse método que você está abordando, assim, vocês trabalham com práticas corporais, com técnicas diretas, assim, com o corpo, com o movimento? Como é que é essa relação? Se existe, não existe? Como é que é? Sí, claro. Se trabaja, como decía en un principio, quizás llegaste un poco después, se trabaja desde los 3 dominios del cuerpo, ¿no? O sea, de la conducta. Cuerpo, emoción, en la relación, y lenguaje. Entonces, el abordaje es desde los 3 dominios, pero hay un centro puesto en el cuerpo. Es para movilizar hacia otras emociones o otras disposiciones emocionales que implican disposiciones a la acción. Lo hago a través de ciertos ejercicios precisos y concretos que movilizan sinergias musculares. Y que son los ejercicios de la integración cognitivo-corporal. Entonces, tal o cual ejercicio te va a permitir entrar en la rabia para ir a concretar lo que tengas que concretar.
¿no es cierto? Te va a permitir ir a decir lo que quieres decir, por ejemplo. Porque, por dar un ejemplo, para decir no, para decir simplemente no, tengo que tener un cuerpo para decir no. Si no, no me sale. Muchas veces cuando trato de poner un límite solo desde la cabeza, no puedo porque el cuerpo no me lleva, ¿no? El cuerpo se paraliza. En el miedo, el cuerpo se paraliza. Entonces, no puedo hacer lo que tengo la intención de hacer desde la cabeza, y la cabeza entiende, la cabeza sabe lo que quiere, pero no puedo hacerlo. Entonces, si yo sé que si yo entro en otra disposición corporal, puedo hacer ese movimiento, la puedo buscar y entrar. Entonces, yo enseño a realizar ciertos movimientos que me permitan cambiar patrones de conducta. Con el respeto, que esto es muy importante, no sé si estoy hablando muy rápido, espero que entiendan. Con el respeto que tiene quien soy desde el cuerpo que tengo, porque no todos podemos hacer todo, no todos servimos para todo. Y eso es maravilloso porque vivimos en un sistema que nos está pidiendo mucho, ser buenos para casi todo. O sea, el yes, we can, etc. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Lo que habla hoy en día este coreano que está como muy famoso, el filósofo coreano, que la verdad nunca me he podido aprender el nombre, pero lo que él plantea es que en el fondo uno ya, el enemigo es uno mismo, ¿no? Uno está tratando todo el tiempo de ser mejor, de acceder a más, ¿no? Entonces, aquí sí, hay una búsqueda de poder abrir más conductas, más experiencias, sentirme mejor, pero sin perder el sentido, sin olvidarme de que yo soy tal o cual. O sea, si yo soy relacional y soy dispersa, que a mí me pasa, soy bien dispersa, voy a ser siempre dispersa. Hago ejercicios para ordenarme, pero soy dispersa. Se me queda una cosa, después se me queda otra, Pero también eso me ha permitido una creatividad, abrirme a cosas nuevas, porque en relacional no es tan estructurado, entonces se abre a otras cosas, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿cómo reconozco quién soy? Acepto eso y me abro también a otros patrones de movimiento y patrones de conducta con el límite que tengo, porque hay un límite. O sea, una persona explicativa nunca va a ser motriz, nunca, nunca, aunque vaya 1000 horas a levantar la pesa al gimnasio. No. Entonces, ahora, si tiene un componente motriz que no es bajo, va a aumentar rápidamente, pero si no lo tiene, no va a aumentar mucho. Pero no importa, porque es quien es y está perfecto lo que es. Tiene su habilidad, ¿no es cierto? Entonces, también hay un reconocimiento de esa parte. Que es muy esencial, porque si no también es muy agotador tratar de ser más de lo que soy. Lari, você falou que na convivência com outra pessoa, a gente vai também adquirindo um pouco desse movimento, né? E ao mesmo tempo você traz a questão de que a gente nunca vai ter o outro tipo corporal. Uhum. Como que se relaciona esse limite, assim? Como que chega que ponto eu chego de espelhar outra pessoa? Por exemplo, se eu sou uma pessoa relacional e me moldo no outro. Uhum. El límite, perdona, lo que no comprendí es, ¿el límite con un otro? Ahí me perdí en la pregunta. Acho que nem eu fiz a pergunta direito. Quando que... Dime. Quando que... Porque eu vejo essa confusão, às vezes, que eu mesmo me tenho em relação ao outro. Espelhando o outro e reproduzindo muito do que eu vejo no outro, né? E aí me dá a sensação que eu estou mudando, mas eu não estou mudando. Isso pode ser uma coisa relacional ou explicativa, ou... ya. Es como que a ti te pasa que te acoplas. A veces
al movimiento de otros. ¿Sí? ¿Es eso? Ya, sí. Lo que pasa es que para que eso ocurra, tiene que haber un componente relacional. Es decir, el relacional tiende con más facilidad a como acoplarse al movimiento de otros y se pierde a veces de su propio movimiento. Supongo que sobre eso te estás refiriendo un poco. Porque, y es súper interesante porque además tiene menos límites porque tiene menos músculo y tiene menos tensión. Entonces el músculo es más blando. Hay menos límites y por lo tanto también deja pasar mucho. Y muchas veces no puede poner ahí como lo que necesita hacer para no quedarse atrapado en el movimiento del otro. Supongo que me preguntabas por ese lado. De hecho, los niños pequeños se acoplan al movimiento de la madre o del padre. No siempre, sobre todo la madre, no siempre es como que uno dice, no, es que se mueve como la madre porque tiene el mismo cuerpo. No, muchas veces tiene que ver con que me acoplo y voy aprendiendo el mismo movimiento y por lo tanto las mismas conductas y por lo tanto los mismos sufrimientos y por lo tanto y así. Es bien interesante. Pero E aí, mesmo acoplado, vou falar em português, mesmo acoplado, eu ainda tenho o meu movimento essencial. O movimento que é meu, que é diferente da minha mãe, por exemplo. Sí. Pero a veces es muy similar. Ahora, en la medida que aumento, ahí cada uno tiene una estructura. Lo que yo alcanzo a mirar de ti, porque te he visto un par de veces, es que hay una estructura explicativa relacional. Hay un aspecto más motriz que no está tan presente, ¿no? Y que si hubiera más motriz habría más límite también. Entraría menos ahí con el otro. También por eso es como más como acogedora, blandita, abres cosas, ¿no? Es como... Entonces, eso, ¿no? Si aumento un poco el espacio motriz, también aumento mi capacidad de poner más borde con el otro, sin perderme de mí, ¿no? Diga. Hola, Marta. Hola, Larissa, ¿cómo estás? Bien, Gusto conocerte. Igualmente. Ahora escuchándote me surge cómo usted ubican el tema de la presencia Ya. en ese modelo. La presencia es la sensación del cuerpo, la sensación del músculo, la sensación de mi pierna, la sensación de mi mano. Cuando uno es, bueno, los niños al nacer solo son sensación, pura sensación y percepción, sensación y emoción, no hay lenguaje, ¿no es cierto? Al principio. Entonces, al no haber lenguaje es pura sensación. Esa sensación del cuerpo de uno, que es la propiocepción, la sensación de lo propio, es lo que voy perdiendo, ¿no? Cuando se me va la atención a la cabeza. Entonces, claro, la presencia en mí aquí pasa por la sensación del cuerpo. Hay un movimiento, sí, que yo hago desde mi atención, desde la cabeza al cuerpo, ¿no? Porque el mamífero sin lenguaje lo tiene naturalmente, lo siente, ¿no? Percibe cuando viene el peligro, lo siente. Nosotros pensamos más, entonces perdemos ahí, ¿ya? Pero es una presencia sentida, ¿no? Y también aquí la búsqueda de este modelo es buscar un sentido. O sea, ¿cómo tengo un sentido? Debía sentido. Porque mucho también de la angustia, de repente estar, sobre todo hoy en día que estamos llenos de información, que tenemos el celular, que el computador, que no sé, 500.000 focos de información, estamos más desconectados todavía. Entonces hay muchos estados de mucha angustia, ¿no? Aquí llega mucha gente como buscando un alivio.
para poder bajar la angustia. Ya con la sola sensación de sí mismo, empieza a tener ya una contención en sí. No estoy solo porque estoy conmigo desde la sensación de mí. Entonces, de esa manera, los motrices tendrían como una capacidad, algo más a la mano para esa conexión. De todas maneras. De hecho, es tan así que ellos se mueven desde su necesidad. El motriz se mueve en la vida desde lo que necesita. Eso es lo primero, y porque siente su cuerpo. Él necesita, él va en dirección a lo que necesita. El relacional no, va en dirección a lo que los otros necesitan. No. El explicativo va en dirección de lo que debe hacer, su deber ser. Pero sí, el motriz entra de inmediato, por eso tiene mayor contención, por eso se angustia menos, tiene menos rollo por ahí. Sufre como todos sufrimos, pero sí, tiene mayor contención. Lo que le pasa muchas veces al motriz es que se empieza un poco a aislar, ¿no es cierto? Se empieza a ir, es muy autorreferente, es muy en sí, entonces se pierde de lo otro. Generalmente no sufre por eso, porque está en sí mismo, pero sí puede ser un problema. Entonces también este modelo lo aplicamos en organizaciones para poder mirar la relación, por ejemplo, rol y estructura y diagnóstico cognitivo corporal. Porque a veces tenemos personas que tienen muchas habilidades más relacionales y por lo tanto van a andar volando dispersos. No concreta, el relacional le cuesta concretar, el relacional concreta la noche anterior que tiene que entregar una cosa. No, se dispersa, se vuela. Entonces, mirando ahí qué hace cada uno, puedes ordenar un poco más, ¿no? Ordenar lo que nosotros llamamos, se ríen Ana María, lo que nosotros llamamos arquitectura organizacional, que es como ir como ordenando ahí quién se va a hacer cargo de qué. Porque el relacional es maravillosamente creativo y tiene mucha habilidad relacional. Entonces, ¿cómo cada uno debe hacer lo que tiene que hacer un poco, no? Ayuda, ¿no? Como... Muchas gracias. De nada, Marta. Entonces la intención es esa, como, bueno, primero hacer este taller como un taller experiencial para poder comprender bien a través de ciertos ejercicios y por supuesto de conversación cómo operan estas distintas disposiciones corporal y emocional que implican poder distinguir estos cuerpos distintos y eso es como el propósito esencial del taller primero. ¿Ah? Comprender bien el modelo y comprenderlo en la experiencia. Y la invitación, claro, que queremos hacer para el 2019, porque ya hace 2 años que estamos yendo para allá, con Paola partimos. La idea el próximo año es dar la formación en unos 6 módulos de 4 días, pero estamos armando las fechas. La idea es que se haga probablemente en 2 ciudades, Sao Paulo y Brasilia, y hay que ver bien. Estamos terminando de definir cómo va a ser, pero serían 6 encuentros de 4 días y por supuesto trabajo entre medio donde sigan avanzando y con tareas, etc. ¿Alguien más? Eu quero colocar, Lari, que me encanta isso que você traz, que não tem um tipo melhor do que o outro. Que o melhor é você estar na sua essência, né? Porque isso aumenta a sua zona de conforto ao se mover pela vida. E aí, estou te escutando, estou lembrando de quando eu cheguei até você no Chile, que eu fiz a formação e fiz um trabalho pessoal com a Larissa, que eu estava vivendo um período da minha vida de muito medo, cheguei tensa, dura, bem paralisada, e o trabalho que a gente fez foi de reforçar o meu lado motriz. E daí que eu consegui
ter a força para partir para a ação que eu precisava tomar na vida. E você falou da biografia também, fazer a biografia, né, da maneira que a gente relata e com as fotos, para mim me impactou muito. Tanto de assistir a minha, quanto de ver a das pessoas, porque fica tão claro, né, o tipo e o poder que cada um tem dentro da sua essência também. Isso eu queria colocar porque é algo que para mim fez muito sentido. Foi muito forte assim de viver e aprender. Sí, fue bonito esto. Gracias. Quero complementando o que a Paula trouxe, desde a nossa último taller, Lari, que a gente teve no ano passado, que só a consciência de que isso existe, que eu tenho certa forma de atuar no mundo, isso para mim fez uma super diferença. E relembrar isso agora faz todo sentido para mim, até pelo que eu estou vivendo agora também. Então, é super importante até a parte explicativa para mim desse processo. Obrigada. Gracias a ti. Sí. Es muy potente. Bueno, yo estoy muy enamorada de este modelo. Porque me parece muy concreto, muy práctico, bastante rápido, claro. El cuerpo siempre me hizo sentido a mí desde pequeña, por la simple razón de que, por historia familiar muy fuerte, ¿no? Pasé por momentos de mucho miedo, mucha angustia, de muy pequeña. Y recuerdo, y nunca se me olvidó, y por eso creo que me dedico a lo que me dedico, es que entré a clases de danza, mi madre me inscribió en clases de danza y de repente empecé a sentirme más tranquila porque empecé a sentir, ¿no? mi parte motriz, porque yo tengo una parte motriz igual alta, entonces empecé a sentir el cuerpo y empezó a bajar el miedo desde ese momento. Entonces siempre sentí que el cuerpo, el movimiento, la sensación de mí eran esenciales, ¿no? Para sentirme mejor en el mundo, ¿no? La parte de la cabeza y de cómo se construye, ¿no? Mi identidad y quién soy yo también es muy apasionante. Y también es muy apasionante mirar cómo también esa estructura de pensar y todo lo que yo he vivido y cómo me lo vivo y todo tiene tanto que ver también con este cuerpo, ¿no? Entonces, todo es muy bonito como movimiento, pero claro, o sea, por eso yo le pongo un foco tan importante en darle el lugar al cuerpo, devolverle el lugar al cuerpo. ¿Por qué es eso? Porque el cuerpo siempre ha tenido que estar más presente, ¿no? Bien. ¿Más preguntas? ¿No? Porque cualquier otra pregunta, yo obviamente los dejo súper invitados a vivir la experiencia, a conocer un poco más, y también si tienen más preguntas me las pueden hacer llegar a través de Lili, ¿no? O de Paola, y yo encantada les cuento, ¿no? Lari, quando teremos mais informações sobre datas, locais? Sí, yo espero tener eso pronto. Ok. Pronto. Okay. No hay mucho tiempo más sobre el próximo año. Tenemos que terminar de afinar aí algunos detalles. Com Paola. Perfeito. A gente pode mandar um e-mail para vocês que participaram, contando. Sim. Perfeito. Assim, já tiver um pouco mais estruturado. Juliana camina por la calle. Va con el celular caminando por la calle, increíble. Uma pergunta que me ocorreu. Sí. Dígame. Quando a gente não... Como se... Calma aí. Volta, respira. Quando a gente não aceita
o tipo que nós somos, por exemplo. Eu, claramente relacional, se eu não aceitasse esse relacional e vivesse em outro tipo. Querendo, não, eu sou explicativa, porque eu sou explicativa, eu sou explicativa. Isso pode ser uma das causas de travas, alguma coisa assim? Si ¿Faz bien sentido? bien entendí, oye, a todo esto, la mayoría sí entendió todo lo que hablé, porque hablé muy rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Me preocupa que no hayan entendido bien, pero bueno, porque yo no te entendí todo, pero la no aceptación de este tipo, ¿sí? Como querer ser de otra forma. Sim. Uhum. Ya. ¿Y por qué quieres ser de otra forma? Não, ¿Qué? não estou dizendo que necessariamente seja o que está acontecendo agora. No, ahí Mas, ayudar a mirar el potencial de quién soy. No necesito otra forma. porque Desde hace poco de un paciente muy explicativo relacional. Entonces, el explicativo relacional es delgado y no tiene mucho tono muscular. Entonces, y él quería ser motriz. Él quería ser motriz, ser fuerte y ser no sé qué. No, cariño, no eres eso, pero el explicativo relacional tiene una cosa maravillosa, es muy sensible, porque tiene menos de esta como, un poco como esta dureza más motriz, entonces tiene una sensibilidad y una capacidad de comprender cosas, y una capacidad de conectarse con profundidad maravillosa, y estuvimos ahí trabajando en eso, de mirar quién él era, que podía aumentar un poco, pero en verdad muy poco, porque era muy explicativo relacional, muy. Y él finalmente, también mirando, ¿no?, lo que él tenía, empezó como a también buscar otras actividades, porque estaba dedicado a ir al gimnasio, después empezó a hacer biodanza, por ejemplo, que aquí, allá también hay harto, ¿no? Y entró en otro espacio, como porque eso también la otra vez hablamos con Lili, como de que yo también muchas veces a las personas les digo que hagan ciertas actividades como corporales, para aumentar el motriz, o para bajarlo, o para lo que sea. Porque no es que a todos nos sirva el yoga, por ejemplo, ¿no? El yoga es maravilloso, yo soy profesora de yoga, me gusta mucho. Chao, Juliana. Me encanta el yoga, lo practico, pero el yoga le sirve mucho a algunas personas, pero a una persona muy relacional no le sirve mucho. De hecho, se tiende a lesionar, necesita algo que fortalezca un poco más lo que le falta, ¿no? Para generar un poco más de equilibrio, ¿no? O sea, no todo sirve para todo. O sea, si yo quiero ayudar a una persona a pararse con un poco más de seguridad en la vida, sentir su fuerza, qué sé yo, no, yoga no va a ser lo que tengo que hacer. Hay otras prácticas, hay prácticas también para cada uno, ¿no? Además de estos ejercicios que yo tengo y que siempre dejo con una rutina de ejercicio según la necesidad del otro, ¿no? Pero no hay para qué ser lo que uno no es. Vamos con la última pregunta, porque ya es un poco tarde. Diga, Marta. No, ahora cuando estabas contando de los tipos, así como el explicativo, delgado, sin tonus, me apareció cómo ve la Ayurveda las personas. Sí, hay una así cosa... como el explicativo muy vata, el pita muy motriz y el kapha así relacional. Así me calzó así como ¡pum! Cierto. Como, ¿hace sentido? ¿Ah? ¿Hace sentido? Sí, me hace mucho sentido, y efectivamente sí, se calzan mucho. Otra persona, un psiquiatra, que se llama Sheldon, de apellido Sheldon, no me acuerdo el nombre, él hizo todo un estudio, creo que fue más o menos en los años 40,
y donde él distinguió los tipos endomórficos, mesomórficos y ectomórficos. Esos también son los mismos, son exactamente los mismos. El ectomórfico, el endomórfico, el relacional. Se llama Stanley Keleman, de la psicología formativa. Yo creo que ese lo puede haber desarrollado desde ahí, pero el que estudió los cuerpos, estudió muchos cuerpos. Hay un libro que se llama Las variedades del temperamento, Wow. que él hizo mucho estudio en muchos cuerpos y sus historias, y él tiene esas definiciones muy claras, muy interesantes, y son los mismos. Lo que no hace él, que lo que se hace aquí bien distinto, es que nunca estudió si la relación entre la emoción y la disposición emocional y estos tipos de cuerpos. Eso no aparecía en ese estudio. Bien, queridos. Vamos cerrando por hoy. Gracias a todos. Qué bueno compartir. Muito obrigada, Lari. Gracias a ti, gracias a todos. Muito feliz de ter aqui. Quero só lembrar para vocês do curso introdutório que vai ter aqui em Brasília, dia 21 e 22 de abril, agora, com a Larissa. Ela está também disponível para atendimentos individuais, né, Lari? Sí, también, en esos días. Voy a estar hasta el 26 em Brasília. Até o dia 26 em Brasília. Então, vocês podem também falar comigo, ou com a Paula Cruz, ou com a Lari direto. E a gente vai conversando. Muito obrigada a todos. Foi ótimo ter vocês aqui. Lari, mais uma vez. Gracias a ti, gracias a todos, gracias, Pau. Obrigada, Lili. Obrigado, Lari. Tchau. Obrigada a vocês, Larissa, Lili, Pau. Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada. Beijo enorme. Boa noite. Tchau, prazer em ver vocês.